Bueno, buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por estar aquí presentes. Como decano de la facultad le doy la bienvenida. Le doy la bienvenida a la Universidad de Buenos Aires, a esta Facultad de Ingeniería, a una Universidad de Buenos Aires que es una universidad pública, no arancelada. Me gusta decir no arancelada y no gratuita porque parece que no la paga nadie y en realidad la paga el pueblo con sus impuestos y a ellos le tenemos que rendir cuentas, así que mejor decir que no es arancelada. Y además una universidad de calidad como es esta universidad que viene demostrando sus rendimientos, ¿no? Yo digo más allá de los rankings en sus profesionales, ¿no? Un comentario muy breve. Primero agradecer a las autoridades de la empresa NASA, a José Luis, que esté aquí presente, que para nosotros es una eminencia en estos temas y es un honor tenerlo aquí. Eh, Agradecer a la empresa que está hoy compartiendo sus conocimientos. Y quiero hacerle algún comentario respecto, la semana pasada fue la Semana de la Ingeniería, la Semana de la Ingeniería en la Argentina, que dio comienzo el 6 de junio, para los que no lo conocen. Creo que las autoridades tenemos también la obligación de transmitir estas cuestiones históricas que son las que debemos conocer para poder proyectarnos mejor y entender por qué estamos en el lugar que estamos y la trayectoria, ¿no? Que los seres humanos podemos moverla un poco, pero hay una trayectoria que viene de esa historia. El 6 de junio se celebró el aniversario, un nuevo aniversario de la ingeniería que recuerda la graduación del ingeniero Huergo, que fue el primer ingeniero argentino. Y Huergo, que lo recordamos, lo tenemos acá en la escalinata y nos lo chocamos cuando subimos, que en general los estudiantes aquí en la facultad ya más o menos lo tienen, digamos, ¿no? Sin embargo, muy pocas veces se ha recordado a la primera ingeniera, ¿no? La primera ingeniera mujer de esta universidad, que además fue la primera ingeniera latinoamericana y una de las primeras del mundo. Miren ustedes, Elisa Bachofen fue graduada nuestra en el año 1918, ambos ingenieros civiles, ¿no? Un comentario sobre el ingeniero Huergo, muy breve. Quizás hay dos hitos que el ingeniero Huergo tuvo en su vida, y los rescato por esto que decía de la historia, porque estas personas fueron patriotas prácticamente, ¿no? Digo, en lo suyo construyeron la nación, como eran los lemas de esa época. Estamos hablando de 1870, cuando se graduó Huergo. Huergo tuvo dos hitos en su historia. Uno fue la disputa por el puerto de Buenos Aires, entre Huergo y quién otro. ¿Quién fue el otro que disputó? Madero. El puerto fue la disputa entre Huergo y Madero, el puerto de Buenos Aires. Huergo ingeniero, Madero era un empresario de esa época, que trajo ingenieros ingleses, ¿no? ¿Quién ganó la disputa? Tiene nombre. Y los chicos dicen todo, ganó el empresario. Lo tienen eso. Es así, ganó el empresario, pero a los pocos años hubo que construir el puerto de Huergo, porque era el que funcionaba, ¿no? Y el puerto de Madero, bueno, son los restaurantes que hoy conocemos. Y los argentinos saldamos esa diferencia poniéndole a la misma avenida de un lado Huergo y del otro lado Madero, porque así se llaman las avenidas ahí atrás. Ese es el hecho quizás más conocido. El otro hecho de la vida del ingeniero Huergo fue hacia finales de su vida. Entre 1911 y 1913 fue el director general de la primera explotación que hubo en Comodoro Rivadavia del petróleo. Y eso fue antecedente de YPF, porque YPF se creó, y lo celebramos la semana pasada, en el año 1922 con un decreto de Irigoyen. El presidente Irigoyen, que mandó una ley, pero como se la rebotaban y no salía, lo hizo por decreto y creó la empresa petrolera que en ese momento fue, diría que ejemplo a nivel mundial, pero el antecedente había sido nuestro ingeniero Huergo, que falleció en ese cargo. Y la otra vez, escuchándolo al bisnieto de Huergo, que viene acá muy seguido, ingeniero también obviamente, él contaba que Huergo, el original, no sabía del tema de petróleo. El tipo se puso a aprender. Como tampoco sabía de puertos, perdón, iba a decir eso. Tampoco sabía de puertos. O sea, el ingeniero que aprende y se adapta, y así es la historia.
No la quiero hacer muy larga, pero quiero también por ahí referirme en ese momento. El primer ingeniero presidente de YPF fue el general Mosconi, que fue ingeniero de esta universidad también, que se hizo cargo de la YPF porque él, siendo uno de los pioneros de la aviación de ejército, tuvo una disputa con la empresa multinacional que le proveía el combustible a los aviones. Y como veía que la empresa le quería, no sé, o no darle el combustible o cobrárselo a cualquier precio, dijo, ¿cómo puede ser que nuestra defensa nacional dependa de una multinacional? Y entonces se propuso trabajar por el autoabastecimiento y el desarrollo nacional. Y eso es un ejemplo de vida. Realmente Huergo, en ese caso Mosconi, dedicó su vida a esa YPF que durante 8 años la lideró. ¿Y por qué Mosconi dejó de ser presidente de YPF? Porque vino el golpe de Estado del 30 y a los meses renunció. Así que esos ejemplos de esos primeros ingenieros patriotas, digo yo, que tenían este lema de construir una nación. No la quiero hacer muy larga, quiero simplemente contarles que la historia de esta Facultad de Ingeniería, que en ese momento nuestros ingenieros se graduaban en un departamento de lo que era la Facultad de Ciencias Exactas, Física y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, en un departamento de esa facultad. Pero en verdad la mayoría de esas autoridades y los estudiantes eran ingenieros o ingenieras, porque los estudiantes, esas eran las carreras que se elegían. Esta facultad como facultad se creó en el año... este año cumplimos 70 años por un decreto de Perón que decía muy claramente a qué se dedica una facultad de ciencias exactas y a qué se dedica una facultad de ingeniería. Y lo dice en un párrafo, en una hoja, digamos, ¿no? Muy claramente. Y nuestros institutos, escuelas en esta facultad y el desarrollo de muchas actividades en esta facultad tienen que ver con esos primeros pioneros. Aquí hemos tenido y tenemos instituto dedicado a la obra sanitaria, a las telecomunicaciones, al Instituto de Gas y de Petróleo, que se creó para dar apoyo a esa YPF. Entonces, esta facultad, como otras nacionales, tiene basamento en proyectos nacionales, que tenían claro en ese momento la política hacia dónde íbamos. Lamentablemente después por ahí fuimos perdiendo esos rumbos, pero que hay que rescatarlo, ¿no? Así que bueno, cierro transmitiéndole este mensaje. Para nosotros es una muy buena noticia ver tantos jóvenes aquí, tantos jóvenes preocupados por la energía y por temas centrales. Aquí en la facultad tenemos un proyecto que se llama Vectores, que tiene 12 temas que entendemos sensibles para el desarrollo nacional. Temas y vectores que relacionan a los graduados, a empresas privadas, públicas, a entes de gobierno, entes descentralizados en esos temas. Y que en el cual nosotros intentamos cumplir con nuestra responsabilidad como universitarios de la universidad pública en transmitirle a la sociedad nuestras ideas respecto a esos temas como ingenieros e ingenieras. Así que bueno, dejar en claro que de esta facultad nuestra voluntad de colaborar y de trabajar juntos, cada uno de su lado y de lo que le corresponda. También entendemos que las políticas públicas, nuestras universidades nacionales son los lugares quizás más acordes para preservarlas y para hacerlas durar en el tiempo. El otro día el rector Barbieri acá contaba, porque tuvimos los primeros graduados de petróleo, y los primeros graduados, a pesar de que hablamos de una historia de la Universidad de Buenos Aires muy vieja con el tema petrolero, nosotros empezamos la carrera de petróleo en el 2016 y ahora se graduaron los primeros. Y el rector Barbieri daba eso como esos ejemplos de política de Estado. Cambiaron los gobiernos, pero esto continuó. Y eso creo que hoy los únicos que quizás, o uno de los pocos lugares donde se podría garantizar es la universidad. Así que bueno, les agradezco, les doy la bienvenida y los mejores augurios para estas actividades que estamos haciendo y muy agradecido que el ingeniero Antúnez esté acá con nosotros. Gracias. Muchas gracias, Alejandro, por tus palabras. Bueno, muchas gracias por venir. Me pone muy contento que esté llena la sala, pero me preocupa que haya gente parada. Hay algunos lugares, no sientan vergüenza, y había sillas de plástico en algún lado también para que... Ah, gracias, Ale, buenísimo. ¿Hay silla? Sí, ahí, metele, que vengan acá. No sé.
Bueno, de nuevo, gracias. La verdad que es una alegría que haya tanta gente, tanta convocatoria. Nada, palabras de agradecimiento. Quería comentarles también que este es el primer año que lanzamos formalmente el posgrado en energía nuclear. Así que voy a pasar a presentar al culpable principal, que es Edgardo Vinzón, el jefe de departamento de energía de la facultad. Junto con él estuvimos trabajando muy fuertemente, remando en dulce de leche, diríamos. Pero por suerte tuvimos un gran éxito, mucha gente inscripta, casi 50 alumnos y alumnas anotaron. Así que por ahora viene todo bien. No sabemos las repercusiones, no sabemos si les gusta o no el posgrado. Suponemos que sí. Bien, hay unos pulgares por ahí levantados, así que parece que sí. Eso nos alegra mucho. Desde Nucleoeléctrica y desde el sector nuclear en general queremos abrir las puertas, no tenemos nada que ocultar y por eso también lanzamos todas estas actividades y nos enorgullece mucho que genere tanto interés. Al lado de Edgardo está Jorge Sidelnik, el protagonista del día de hoy, que después lo voy a presentar con un poco más de detalle. Bueno, Alejandro Martínez, el decano de la FIUBA, y José Luis Antúnez, que quizás no hace falta ni que lo presente, que es una eminencia en el sector, y él va a ser el protagonista dentro de 2 semanas para dar una clase aquí. Así que, obviamente, todavía no lanzamos la convocatoria porque tememos que rebalse esta sala. Así que quizá buscaremos una un poco más grande o vemos, dependiendo de cuánta gente se anote, vamos a ir viendo. Bueno, me anoté una listita porque tengo pérdida de memoria a corto plazo como Doris, la de Buscando a Nemo. Les aviso que esto, aparte de estar en vivo, hay gente del posgrado que es del país, por lo tanto, por cuestiones obvias, no iban a venir al día de hoy a presentarse aquí, por lo tanto, esto se está transmitiendo en vivo en el canal de YouTube de la FIUBA. Supongo que se escucha bien, si no nos hubieran dicho algo. Así que está en vivo, va a quedar grabado. Jorge, por favor, no hables en idioma inclusivo porque estamos en Capital Federal y nos van a sancionar. Así que bueno, no lo mencionemos, por favor. No sabemos las repercusiones que puede llegar a tener eso. Bueno, pero es la Capital Federal. Así que, por favor, cuidémonos. Bueno, ¿me das 2 minutos para hablar del posgrado? Bueno, si no, igual tengo el micrófono yo, tampoco. No vas a poder hacer nada para evitarlo. Bueno, este es el primer año formal del posgrado en energía nuclear de la Facultad de Ingeniería de la UBA. Obviamente, las clases del posgrado no son como el día de hoy, son clases virtuales, pero dada la ocasión de hoy y dada la ocasión de la charla de José Luis, esas 2 van a ser las únicas presenciales. Obviamente con transmisión en vivo por YouTube para que nadie se pierda la clase. Bueno, como dije, el posgrado empezó este año, esperemos que siga muchos años más y que cada vez sea más grande, con más convocatoria, con más entusiasmo. Voy a repasar un poquitito las clases rápidamente para la gente que no la cursó y los y las invitamos a que la cursen en los próximos años. La primera clase se repasa un poquito la historia de la energía nuclear. Luego vemos generalidades, comparamos la energía nuclear con otros tipos de energía, los pros y los contras de cada energía, las agendas de cada energía digo renovable, tanto solar como eólica, petróleo y demás. Comparamos un poquito el modelo energético de Francia con el de Alemania, porque como muchos sabrán, son 2 países limítrofes que tienen modelos energéticos muy distintos desde el punto de vista de la energía nuclear, entonces comparamos un poquito cómo le está yendo a cada país. La tercera clase fue de política nuclear a cargo del director de Nucleoeléctrica Argentina, Isidro Bachar. Es un honor que haya dado una clase para el posgrado también y gracias por estar aquí presente. Luego hablamos de física de reactores. No se asusten, no es con cuentas muy detalladas, simplemente es más que nada descriptivo de la física de reactores. Y una vez con esos conocimientos ya nos metemos de lleno con el funcionamiento del circuito secundario de un reactor nuclear de potencia. Analizamos, creo que con bastante detalle, el ciclo Rankine principalmente y no como se da convencionalmente, sino de una manera un poco más dinámica y entretenida. Supongo que la gente que lo cursó podrá afirmar lo que dije o no. Luego vemos el circuito primario con la misma metodología, siempre, digamos, construyendo el circuito y no contando cómo es. Lo encaramos desde el otro lado, que creo que es la mejor manera para aprender algo.
Posteriormente, la otra clase vimos protección radiológica y efectos biológicos de la radiación, de las radiaciones ionizantes y no ionizantes, también charlamos un poquito. Esa clase la dio una persona que no está presente, lamentablemente no podía venir, que es Ariel Novello, que es de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que para mí es una persona que sabe muchísimo de estos temas y al cual admiro mucho también. Luego vimos las principales tecnologías de reactores nucleares. La clase pasada fue a cargo de Analía Bonelli, que creo que tampoco pudo venir, en donde describió con mucho detalle los sistemas de seguridad que tienen los reactores nucleares de potencia. La clase de hoy es la clase de Jorge Sidelnik. La próxima clase vamos a ver Embalse y el CAREM. Y la próxima de la próxima es la clase de José Luis Antúnez. Y para terminar vamos a ver una clase, los 3 accidentes nucleares que lamentablemente ocurrieron en la historia de la industria. Los vamos a ver con un grado de detalle, considero superior al que en general se ve en los videos de YouTube. Vamos a hacer un análisis bastante detallado de los 3 accidentes. Y la última clase son exposiciones grupales de los y las estudiantes. Tenemos 10 temas, los cuales cada grupo va a tener que exponer un tema en particular. Los temas son enriquecimiento de uranio, minería de uranio, análisis comparativo de las políticas energéticas de Alemania y Francia, bombas nucleares, no porque estemos incitando a la actividad que no genere energía en la industria nuclear, sino porque creo que es un conocimiento que es interesante obtener y es lindo me imagino que a mucha gente le interesa saber cómo funciona un artefacto nuclear, simplemente es por eso, no porque desde el posgrado estemos incentivando ese tipo de actividades. Otro grupo va a tener que contarnos cómo funcionan los detectores de radiación. Otro grupo, reactores de investigación, creo que están por acá presentes porque veo sonrisitas en cada uno. El proyecto ITER, que es un proyecto de un reactor de fusión. También va a haber un grupo que nos cuente eso. Reactores refrigerados por sodio. Y por último, reprocesamiento de elementos combustibles gastados. Esos son los 10 temas que van a dar en la última clase. Si quieren participar, podemos llegar a abrir la clase para quien quiera presenciar la ponencia de los grupos. Me anoté pedir disculpas porque les había prometido que iban a tener un souvenir hoy. Habíamos mandado a hacer un souvenir que no llegamos, lamentablemente, pero esperamos que para la clase de José Luis, no para todo el mundo, sino para la gente que está cursando nada más, no se ilusionen. Si quieren el souvenir, cursen el año que viene. Bueno, eso era todo. Paso a presentar a Jorge. Tengo un resumen de su currículum aquí conmigo, solo para que vean un porcentaje mínimo de su carrera. Jorge es licenciado en Física de la UBA. Tiene una maestría en Economía de la Energía y Ambiente en la Fundación Bariloche. Ingresó a la CONEA en 1980 y bueno, participó de la puesta en marcha de la central nuclear Embalse, que si no me equivoco fue en el 84. 83, la comercial en el 84, correcto. En el 83 la puesta crítico de Embalse. Bueno, desde el 86 se integró al grupo de física de la Atucha 1, física del núcleo, y participó en la reparación del año 88 de Atucha 1, que creo que hoy nos vas a comentar un poquito qué fue lo que pasó y si se reparó o no. No sabemos si se reparó o no del todo. Bueno, perdón. Bueno, fue jefe de departamento de combustible NASA, gerente de proyectos y en el 2009 asumió como gerente general, participando activamente en la finalización y puesta en marcha de Atucha 2 y en la extensión de vida de la central nuclear Embalse. Fue gobernador de WANO, que es la Asociación Mundial de Operadores Nucleares, entre 2009 y 2015 y también de grupos de la Organización Internacional de Energía Atómica. Obtuvo con otros colegas el premio de American Nuclear Society por el desarrollo del combustible de uranio levemente enriquecido en Atucha 1. Esperemos que pronto se pueda implementar en Atucha 2 también. Y bueno, escribió conjuntamente con el doctor Perazo y con el ingeniero Almagro el libro sobre la experiencia en la reparación de Atucha 1. No sé si recomendarlo porque va a salir la nueva edición dentro de poco. Bueno, esperemos un poco y se los recomendamos. Todavía no. Y bueno, participó de múltiples congresos, conferencias, clases, etcétera, etcétera. Así que como vinieron a escucharlo él y no a mí, Jorge, él va a dar la clase parado, se va a ir moviendo. Tuvimos que hacer todo un trabajo extra para que Jorge pueda pararse, así que esperemos que funcione bien el micrófono y todo. La vengo con el bastón, no te preocupes. Bueno, apago el micrófono. Muchas gracias. Dale, decirle que me... Hola. Bueno, gracias primero al decano y a toda la facultad. Para el Núcleo Eléctrica Argentina es un honor estar acá.
Parte de nuestra misión es difundir las actividades de... Debe estar acoplando con eso. Parte de nuestra actividad es difundir lo que estamos haciendo desde la actividad. Y bueno, Facundo me propuso dar algo. Tratemos de que no sea solamente técnico. Vamos a ver encima que esto está asociado mucho a un entorno político y social también de lo que es el desarrollo de la energía nuclear en el país. Quiero hacer una referencia a uno de los autores. Ahí debe haber un parlante. Que es el ingeniero Almagro, que lamentablemente ha fallecido. Tiene mucho que ver con esta reparación y fue el impulsor del libro. Yo fui un colaborador más. Así que, y como digo yo, le cabía muy bien el nombre o el título de ingeniero porque era una persona muy ingeniosa. Siempre tenía algo que aportar para el desarrollo de la actividad. Bueno, esto supone... puede ser. Conecto. Ajá. Bueno, a mí me gusta empezar con una frase de Fermi, que para mí es como alguien que representa realmente lo que debería ser un tecnólogo, porque no solo desarrolló actividades de alta física en su momento, sino que además construyó un reactor. Gracias a José Luis tengo esta imagen. Y bueno, si hoy tenemos reactores nucleares, porque un día en una universidad se animó a hacer esto personalmente. Digamos, como ven ahí, hay gente al lado de lo que sería hoy un reactor impensable en este momento. Para hablar de Atucha, lo primero que diría es que fue el primer reactor de Latinoamérica. Es un reactor de uranio natural y agua pesada, que fue una decisión estratégica en ese momento para tener un ciclo de combustible totalmente cerrado y autónomo y pensado en el país. Es un prototipo, y eso significa muchas condiciones que vamos a ver, pero tenía su reactor de referencia, seguramente Oscar lo conoce, el MZFR en Alemania, un reactor que era multifuncional, multipropósito, de 200 megavatios térmicos y 50 megavatios eléctricos, o sea, hasta producía electricidad. Eso me hace acordar el Karen, por eso la referencia. Empezó a funcionar en el año 68 ese reactor y se desactivó en el año 86. Y hay que pensar que en el año 68 se empieza a construir Atucha 1. Voy a hablar de algunas referencias que nos sirven para la exposición de lo que es básicamente el reactor, por si no lo vieron. Es un reactor especial porque como es de uranio natural, tiene que entrar una máquina de carga. Se cambiaba en ese momento por ser de uranio natural 1,3 elementos combustibles por día. O sea, 1,3 veces la máquina visitaba el reactor, hacía todo un movimiento interno, introducía un combustible nuevo. Entonces las barras de seguridad tienen que entrar verticales porque por acá entra la máquina de carga. Estos son los canales donde tienen los combustibles. Y también para determinar, está separado el moderador, ahora lo vamos a discutir, del sistema refrigerante. Y el moderador tenía un toroide inferior, tiene un toroide inferior donde emite el agua se calienta del moderador, más o menos acá entra a 160 grados, sale a 220, por un toroide superior. Tiene una tobera de entrada y una tobera de salida, que es básicamente donde está el circuito primario. Además tiene lanzas pequeñas donde había detectores de flujo neutrónico, por ejemplo, o detectores de nivel de agua para ver que siempre estaba refrigerado. El canal activo, que se ve acá, tiene aproximadamente unos 10 metros 300. Tiene una parte inferior que es de acero, duro, estelite. La parte superior también de acero, de estelite, por el tema de rozamiento.
y la parte activa, que son aproximadamente unos 6 metros, es de Circaloy. El agua entra por acá abajo y salía por estas ranuras por acá arriba. Como tema especial, que lo vamos a ver en algún momento, el canal está compuesto por un tubito de Circaloy, el diámetro son 110 milímetros, 10 centímetros, y tiene, después lo vamos a ver, un doble folio en este caso, después se cambió el diseño, es parte de la discusión, del aprendizaje, cómo fueron cambiando los materiales, que también era de Circaloy, un folio interior de 0,1 milímetro, piensen 0,1 es, si uno agarra el alfajor Habana y le saca el papel blanco, que da esa cosa finita que uno lo toca y se desgrana, bueno, eso es el folio 0,1. Y después un folio de 0,2 también de Circaloy que cubría. La idea era que supere, digamos, el salto térmico entre el modelador y el refrigerante, que pensar el refrigerante son 300 grados acá adentro y acá, entonces, como dije, son aproximadamente 200 grados. Hay un salto térmico de 100 grados entre modelador y refrigerante. Cuando empezó Atucha, el diseño, había poca gente que estaba en Alemania estudiando y tratando de aprender algo de cómo era un reactor nuclear. Tal es así que la dependencia en los inicios era casi total. Había un ingeniero residente de la empresa Siemens, todos los días iba a ver cómo estaba el estado de la planta y si había que comprar un tornillo, mandaba un telex, porque no existía otra cosa, a Alemania para que le manden el tornillo. Como dice José Luis, trajeron hasta papel higiénico, digamos, porque no sabían si teníamos. Así que tuvimos que ir aprendiendo. Los combustibles se hacían en Alemania, algunas veces vinieron hasta en el avión de la Fuerza Aérea. Y la documentación era muy pobre. Me acuerdo que Gabriel, puede saberlo también, que estuvo en esas épocas, había un cuartito, el cuartito número 10, era en el piso 16, donde había cajas con hojas, y en esas hojas había información. Uno como rata de biblioteca iba ahí y miraba y aprendía, etc. Pero la documentación estaba en Alemania, no la teníamos nosotros. Así que, bueno, hubo empezar a tomar responsabilidades, empezar a hacer cosas, la gente se fue formando, no sin equivocarse bastante, salían de servicio la planta en forma imprudente, diría yo, por malas acciones, a veces por errores humanos o por no saber cómo operar, pero así es como se va aprendiendo, de los errores. Yo ingresé en el año 86, y entonces vamos a contar una anécdota que es, nunca se había visto el interior del reactor de Atucha. ¿Por qué? Porque según el diseño, o según el diseñador, el diseño era perfecto, iba a durar los 32 años, y no había que mirarlo, no había que hacer ninguna observación, no había que hacer ningún mantenimiento. Era una caja cerrada, digamos, un cilindro cerrado, donde lo único que hacían era meter combustible, sacar combustible. Se movían las barras, bueno, se ponía crítico cuando se salía de servicio y nada más. Había no sé si te acordás, Gabriel, había una camarita que era del Organismo Internacional de Energía Atómica, que era para mirar los combustibles en la casa de piletas, el combustible gastado. Porque como hay salvaguardia en Atucha, se quería mirar si cada combustible estaba en cada lugar, etcétera, etcétera. Entonces, había una cámara. Entonces se me ocurrió con Ramón Pérez, que era el físico, ¿por qué no vemos el interior de un canal? Sacamos un combustible y poníamos la cámara. Además había un canal periférico, C18, que tenía una chapita y que no dejaba meter el combustible, o sea que estaba inutilizado. Nadie sabía bien qué es lo que estaba pasando, entonces, bueno, se nos ocurrió en una parada, la del 87 después, introducir la cámara. A lo indio, era la cámara con una lanza que era una caña
de hierro, digamos, un tubito de hierro, para que ustedes piensen arriba del reactor, 10 metros de profundidad, activamos la cámara y empezamos a ver el interior de un canal. Oh, sorpresa, estaba todo como desgranado el canal. Tenía lo que nosotros después lo denominamos como paramecio, no sabíamos ni lo que era. ¿Cómo? Como granitos de arroz, exacto. Bueno, eso sorprendió mucho a la gente de materiales. Tampoco sabíamos la profundidad, nada, era una cosa como meter la cámara en la época que se veía el aterrizaje en la Luna, el alunizaje en la Luna, digamos que uno veía ahí pero no entendía nada. Bueno, esto era parecido, no había profundidad, no había nada. Vino la parada del 87, perdón. A alguien se le ocurrió, creo que fue Almagro, que era ingeniero en materiales, ¿por qué no sacamos uno de los canales y nos fijamos y empezamos a ensayar en materiales, a ver cuánto hidruro, cuántas cosas había? Nadie sabía en realidad cosas de materiales. Específico de los materiales de Atucha 1. Así que sacamos, había 2 canales de casualidad que quedaron del montaje inicial en el almacén. Se cambiaron esos 2 canales, el C18, que estaba trabado, y el canal central, el K17, porque dijimos que era seguramente el de mayor flujo, también lo sacamos. Lo pusimos en la casa de piletas de combustible gastado, y después se iban a... Vos lo cortaste. Lo cortó a Serrucho, sí. Por eso, esa era la gran tecnología que teníamos. Y acá hablo de a veces el azar o la casualidad. 2 cosas. Uno, tener una camarita que estaba ahí tirada, nadie la había utilizado. Y lo segundo, para sacar los canales, se tuvo que buscar todas las herramientas del montaje que estaban en el almacén, que no se sabía ni cómo se usaba. Cortar después vamos a ver un pequeño video, cortar un labio soldable, sacar el canal. Había una máquina que estaba ahí tirada, que es la máquina de la botella verde, se llama. Tirada no, estaba en un lugar, pero nadie sabía bien ni cómo utilizarlo. Bueno, para sacar esos 2 canales hubo que activar todo eso. Y eso va a tener consecuencias después en la historia que vamos a contar. En el año 87 empezó una parada importante y sucedió un evento que se había ajustado mal un canal. Cuando se elevó presión, ese tapón, vamos a ver después lo que significa un tapón en un canal, saltó y hubo un derrame de 50 toneladas de agua pesada dentro del recinto del reactor. Nada salió afuera, no hubo impacto radiológico ni nada, pero eso llevó a una parada larguísima de Atucha, que siguió inclusive en el año 88, como vamos a ver. Y hubo que llevar a calidad reactor esa agua pesada, que estaba media contaminada de suciedad, bueno, hacer todo el tratamiento, recuperarlo, secar, electrónica, en fin, una tarea bastante grande que, como ven, todo lo que está en blanco no es operación, y en el año 88, hasta la fecha aproximadamente de abril, no se pudo volver al reactor a funcionar. Por lo tanto, la central no generaba. En esa época había mucha agua, tanto en el Comahue como en el Paraná. Así que mucho al secretario de Energía, que estamos afuera, tenemos adentro, no le importaba. El 13 de agosto, la central sale de servicio intempestivamente y no había ninguna alarma en la sala de control de qué es lo que había pasado. Así que se formó un grupo, se empezó a estudiar, nadie encontró ninguna causa, habrá sido una cosa espuria, no era raro, pero no había ninguna electrónica que daba falso testimonio ni nada. Se decidió arrancar. Se arranca y
el reactor llega al 70% y no sube más, y no sube, y no sube, y las barras de control ya estaban prácticamente afuera, cosa que es inoperativo, digamos, no se puede operar así. Así que empezamos a traer otra gente, empezó a mirar un detector de flujo neutrónico que estaba en una de las periferias. Ese detector oscilaba de neutrones, en vez de dar una potencia fija, tenía una gran oscilación. Lo que uno piensa enseguida, la electrónica anda mal, se cambió toda la electrónica. El detector anda mal, se lo sacó, se lo midió, el detector andaba bien. Vino alguien experimental de reactores y dice, no, acá está pasando algo. Está justo frente a un canal periférico llamado R6. Se denomina R6. Dice, bueno, saquemos el combustible. Y a las 3 de la mañana, sí, el señor, un técnico en combustible llamado Zanetti, lo van a ver, el combustible, porque el señor hacía posirradiación, veía si había combustibles fallados, había creado todo un sistema de telescopio para mirar bajo pileta, en 10 metros, bajo agua, en fin. Llega el combustible, falta 50 centímetros del combustible. Así que llaman al gerente de la planta, que estaba durmiendo plácidamente, el ingeniero Duarte, lo llama, ve el video, ve el combustible, separa la planta de funcionar. Y empiezan las especulaciones, qué es lo que había pasado. Se llama Alemania, viene un alemán, Sporer se llamaba, ¿no? Que trae una cámara también, sea un poco más sofisticado. Piensen que las cámaras estas tienen que resistir, digamos, temperatura y radiación, por más que no estaba funcionando, hay campos de radiación, así que son cámaras bastante especiales, con luz propia en este caso. Bueno, metemos la cámara por R6, obviamente el canal estaba roto. El toroide al lado o sea, el que chupaba el agua del moderador, estaba también dañado. Un tubo guía que medía nivel estaba totalmente fracturado y doblado. Y así es como empieza toda la discusión con Siemens. 6 meses de discusión de qué se hace con la central y cómo se repara. Por supuesto, las garantías habían caído, pero la responsabilidad del diseño era Siemens. Siemens que decía que era un problema operativo y nosotros que decíamos que era un problema de diseño. Después vamos a ver qué era un problema de diseño. Así que discusión va, discusión viene con Siemens. Nos quería cobrar una fortuna. Piensen, en el año 88, empieza la crisis, estaba Alfonsín. Por eso todo lo del contexto social y político que había, que vamos a ver y que influye en la manera de reparar este reactor y en los que estábamos adentro. Adentro reparando. Piensen que después estuvimos 1 año y medio, 18 meses, de lunes a sábado, 12 horas, 14 horas, no veíamos casi ni a nuestra familia. Durante esos 6 primeros meses, después vamos a ver, se empezó a mirar en otros lados del reactor y veíamos daños en los folios, doblado algunos tubos guías de nivel. ¿Y por qué estaban doblados? Porque el concepto era un punto fijo abajo y lo que ustedes vieron en el canal era todo parecido, era como una bayoneta, y abajo se tenía que mover. Cuando se iba de parada fría a parada caliente, eso se estiraba. Además hay un crecimiento por creep, digamos, por radiación. Bueno, teóricamente el diseño tenía que contemplar todo ese movimiento. ¿Qué pasaba? Era que se trababa abajo y obviamente cuando iba de frío a caliente se estiraba y pandeaba. El pandeo hizo que toque el canal. Al tocar el canal hubo fritting. Al haber fritting rompió ese canal y otros. Además empezamos a ver que el folio, que tenía que durar los 30 años,
Estaba todo desgranado. Después vamos a ver algunas fotos. Bueno, si no recuerdo mal, ese es el combustible sacado de la fusión del R06. No se asuste, amigo. No, me río. Ah, bueno. En rojo, el R06. Acá en amarillo, esto es el tanque de moderador. Acá había como unas chapas también de aislación, porque de este lado entra el agua fría para el refrigerante y moderador. Así que estas chapas también tuvieron daños. Este es el lugar donde estaba el tubo guía del detector. Y cuando empezamos a observar en otros lugares, empezamos a ver también daños en canales. No era el R06, pero sí impactos en otros lados. Así que el ánimo de los trabajadores de Atucha iba decayendo a medida que... Ese me parece que es el canal de al lado. No, el rojo. Acá dice, esto que no sé si es letra tuya, dice R06, pero bueno, hacete cargo. Después lo discutimos entonces. ¿Vos tenés las fotos originales? Vamos un día a verlo. Bueno, se imaginan, cada vez que abríamos otro lugar, la misma situación. Esto no se arregla más. La discusión con los alemanes la propuesta alemana era sacar todos los combustibles, sacar todos los canales, eso llevaba más o menos 1 año y pico, reparar las cosas que se podían, y después teníamos que volver a cargar, y después de cargar, arrancar. Garantía 0, garantía del trabajo era 0. Valor creo que 50, 60 millones de dólares, ya ni me acuerdo a cuánto nos habían cotizado. Nosotros decíamos que la responsabilidad era de ellos, o sea que tenían que aportar a la solución. Bueno, lo único... y paralelamente para que nos demos cuenta, estaba Atucha 2. Y estaban llegando los internos de Atucha 2. Los canales de Atucha 2 estaban hechos. Así que empezamos a discutir, ¿esos canales sirven? ¿Estaban bien calculados? ¿Hay que hacerlos todos de nuevo? Los alemanes decían que no, porque si el diseño era perfecto, no había que hacer canales nuevos. Hasta que un día el ingeniero Duarte, que era el gerente de la planta, se hinchó, para decirlo suavemente, dijo, lo hacemos nosotros. Los alemanes serán asesores, pero nosotros creamos nuestro propio grupo y lo vamos a hacer nosotros. Presidenta de la comisión, Emma Pérez Ferreira, la llama, le dice, mire, acá tenemos una propuesta, la vamos a hacer nosotros. Emma dice, bueno, si se anima, vamos para adelante, yo los apoyo. Así que empieza toda una campaña de diseño, también unos 6 meses, principios de los años 90, 89, que se tomó esa decisión, de diseñar herramientas, de diseñar sistemas de inspección, para que nos demos cuenta en esa época. Habíamos creado para que vean las cámaras, había que poner luces. Para ver las luces, habíamos comprado unas lámparas. Habíamos secado de lámparas Zárate y Buenos Aires. Todas las lámparas que existían para meter el reactor de la zona hasta Buenos Aires, no conseguíamos más nada. Así que a alguien se le ocurrió restituir, porque se ennegrecían el vidrio de las lámparas. Así que la gente de electricidad, del departamento eléctrico, pensó en una forma de restituir esas lámparas hasta que se conseguían más lámparas. Bueno, todo era así. Hubo gente de los talleres mecánicos, después vamos a ver, que diseñaron hasta una escoba y una palita para sacar la mugre que había dentro, para decirlo de alguna manera
no tan sofisticada. Aparte del folio, entonces, que era muy finito, teníamos las chapas del modelador que se habían caído, una parte, que eran bastante gruesas. Así que después vamos a ver algunos videos de algunas cosas. Perdón. Bueno, así que ese un poco era nuestro sistema, para que tengan una idea de la relación. Toda una forma de video y además, por suerte empezó el VHS. Era la época del VHS, entonces podíamos grabar lo que teníamos y después pasarlo y analizarlo. Teníamos un grupo de análisis. Y como ven, los folios... ¿Cómo? Sí. Los folios estaban bastante deteriorados. Tenía una particularidad el canal de los folios, una cosa media rara. La soldadura del folio externo era helicoidal, porque había toda una teoría sobre el problema anisotrópico del material de Circaloy. ¿Cómo? Sí, es una banda que es soldada. Los canales después de Atucha 1 nuevos y los de Atucha 2 son ahora verticales como cualquier tubo, digamos, de esos folios. Piensen un folio de 0,2, soldar todo eso, ¿no? Y una cosa importante, porque el señor también desarrolló algo muy ingenioso, que es la regla, ¿no? Era cuánto se habían expandido los canales. Eso era una discusión, porque si se habían expandido más que el diseño, justamente era una de las causas por lo cual se trababa, estaba mal diseñado. Ahí los alemanes demostraron que tenían toda la información porque tenían enumerado el canal, enumerado en qué posición iba del reactor y habían medido el rolado entre el Circaloy y el acero de la punta a la otra punta. O sea, sabían cada canal en realidad qué longitud tenía cada uno. Entonces después teníamos que medir si se había expandido o no. Así que también con una regleta íbamos a los canales. Con una regleta, es muy simple, digamos, ¿no? Un caño con una regla. No era muy sofisticado en esa época. Así fuimos midiendo y demostrando que también los canales crecían más de lo que decía el diseño. Y eran una de las causas por lo cual también se trababa y tenía que cambiar el material. Hubo cambios de material del Circaloy que se hacía y eso también impacta en Atucha 2 porque tuvieron que cambiar los material de los 450 canales que iban para Atucha 2. Cosa que les dolía bastante a los alemanes porque tenían que gastar plata. Bueno, en los primeros meses, imagínense, cada vez que venía la información se procesaba. El gerente de la planta se reunía en un cuarto, nosotros le decíamos el submarino, porque entraban ahí a las 7 de la mañana y creo que salían a las 12 o 1 del mediodía con qué es lo que había que hacer y qué es lo que había que programar para la tarde y para el otro día. Así que le decíamos, los que estábamos afuera le decíamos el submarino. Y CREA se le ocurre incorporar a todos los sectores, porque por supuesto las críticas serán infinitas, ¿no? Que lo que estábamos haciendo estaba mal, que cómo no íbamos a contratar a los alemanes, que esto no iba a arrancar nunca. Así que crea un gran grupo, donde integra prácticamente a toda la CONEA, que fue el grupo de asesoramiento y apoyo a las gerencias, donde estaba la gerencia de ingeniería, la química, todas las gerencias en ese momento de CONEA, importantes o por lo menos relacionadas con los reactores. Siemens o KBU, que era el nombre en alemán de la parte nuclear de Siemens, y ENACE, que era, para los que no saben la historia, con Atucha 2 se crea una empresa, 25% de Siemens alemana, 75% de la CONEA, pero la dirección técnica era alemana. O sea que todo el expertise lo ponía Alemania, formaba gente para el desarrollo justamente de no solo Atucha 2, sino 3 reactores más. O sea, la idea era hacer 4 reactores parecidos a Atucha 2. Y que la CONEA cada vez iba a tomar más posesión de esa empresa hasta llegar al 100%.
Esto es interno, pero además obviamente se empezó a llamar a las empresas del sector, CONUAR, INVAP, empresas otras del grupo también de ingeniería, digamos, Techin tenía su ingeniería para empezar a hacer herramientas. O sea que corríamos contra el reloj. Quería adquirir una herramienta de Estados Unidos que se utilizaba en la industria de la cohetería para manipular, un manipulador, se llama Shilling. Los norteamericanos no lo querían vender para centrales nucleares, porque le íbamos a hacer un uso non santo, supuestamente. Así que hubo que triangular para adquirir uno de estos manipuladores. Pero hubo mucho desarrollo nacional, como vamos a ver en algunas de las fotos, de gente, alguno que uno se agarra ahora a la cabeza y dice, ¿cómo pensó en esto, digamos, en estas cosas? Bueno, lo otro que hubo que hacer, yo creo que nos consumimos todo el plomo, ¿no? del país, más o menos, en esa época. Porque acá están las barras de control, o sea, todo esto es radiación. Hay un límite para la radiación de cuánta radiación puede tomar un trabajador, así que hay que cuidar al trabajador, sobre todo los que son expertos en manejar después el manipulador o la cámara, etc. Así que se creó un biombo, todo esto que ven ahí, pintado de amarillo, era un biombo, que era todo plomo. Además tenía todo plomo abajo en la tapa del reactor, etc. Así que estábamos ahí, íbamos a un canal, bueno, todas esas divisiones. Eso era toda la infraestructura para observar por ahí o manipular una herramienta. Todo diseño nacional, fuimos aprendiendo el diseño nacional. Esta herramienta se llama Juliá. Juliá era un técnico que estaba en la gerencia de ingeniería, venía de épocas inmemoriales de la CONEA, había estado en el RA1, el RA2, en el departamento de reactores. Fíjense lo que es el mecanismo, eso es ahora totalmente empezado, todo mecánico, con varillitas. Bueno, había que diseñarlo, construirlo, probarlo, ver que no fallaba, en fin. Toda una tarea, digamos, de desarrollo, que hoy estamos orgullosos. El Juliá lo que hacía, y ya lo vamos a ver, era agarrar piecitas, como un manipulador. Pero pensemos que tenemos que entrar por un agujerito de 10 centímetros y trabajar a 10, 11 metros. Y mirando por una cámara. No, esto salí. Debe ser que le apunto mal. Bueno, por ejemplo, esta es la herramienta de extracción. Acá, como ven, 2 manipuladores hidráulicos los hizo INVAP, los fabricó CONUAR. Otro de agarre para los tubos guías. También fabricación de CONUAR, diseño de INVAP. Herramientas de corte. Todo tenía que ser manipulado, ¿no? Porque tenía que entrar por los 10 centímetros, pero por ahí tenía que ir a un canal que estaba a 20 o 30 centímetros, ¿no? del eje. Y mirando por una camarita desde afuera del recinto del reactor. O sea que se empezaron a crear mock-up, la gente se entrenaba en el mock-up, había gente que después analizaba la situación. Fue un poco más fácil, ¿no? Está un poco más... No exento de problemas, tenemos 2 condiciones de contorno geopolíticas, digamos, y políticas interior bastante importantes. Por un lado, hubo desabastecimiento eléctrico, digamos. Hubo falta de energía, grandes cortes en la época de Alfonsín, y así como no nos querían en el año 86-87, el culpable de los cortes de energía era que no estaba Tucha funcionando. Tal es así que hubo una gran discusión a nivel ministerial
y un día Alfonsín se cansó, tomó un helicóptero, fue a Tucha, se entrevistó con el gerente de la planta, le digo, ¿estás seguro de lo que hace? Le mostró todo, salió, cuenta la anécdota, yo no estaba al lado, que Alfonsín dijo, esto lo van a arreglar en serio. Bueno, lo arreglamos. El organismo internacional, Siemens estaba en contra, por supuesto, de nuestra manera de reparar. El organismo internacional de energía atómica le pide a Benningson, que era un pope de la energía nuclear y sobre todo de la parte internacional, tener una visita y tener conocimiento de lo que estaba pasando. Me acuerdo que lo lideró fue un brasilero llamado Lederman. Después de ahí sale como una de las recomendaciones hacer el primer análisis probabilístico de seguridad en Argentina, que lo hicimos todos nosotros. El señor hizo algunos cálculos. Teníamos, no se llamaba la autoridad regulatoria, todavía no estaba separada, estábamos todos dentro de la CONEA. El regulador también estaba en la mesa esta de discusión. Nos impone un montón de condiciones para arrancar. El gran temor era que un canal abajo se tape, no entre el agua y se funda un combustible, así que teníamos que demostrar que eso era probabilidad cero, digamos, casi cero, y que no iba a pasar. Ninguna de las chapitas que quedaba por ahí podía tapar un canal Creo que los cálculos daban que si hasta el 95% que estaba tapado no se fundía. Así que teníamos un margen del 5% que no se tapa. Bueno, grandes discusiones, horas y horas, etc. Cuando vamos a arrancar, Siemens retira a toda su gente. Qué raro, ¿no pasó algo parecido en la Tucha 2, no? Bueno, a veces se repite la historia, como dicen. Senadores y diputados uruguayos que exigen que no arranque Atucha. ¿Te suena Atucha 3? Ya nos mandaron notas de que no arranquemos Atucha 3. Eso me hace acordar lo de Gastre, que era un estudio de factibilidad, y lo reportean a gente de la zona y dice que está mal por la radiación que había en Gastre. Y todavía lo único que había era un estudio de factibilidad, ni siquiera... Hasta hoy, sí, y lo que va a seguir. Bueno, esto era algo bastante parecido. Y lo que se nos ocurre un poco con Ramón era volver a repetir todas las pruebas de física que habían hecho los alemanes cuando arrancó el reactor. Piensen que arrancamos con 70 combustibles menos dentro del reactor. O sea, para arrancar rápido y no perder tiempo en llenarlo, había 70 lugares vacíos, casi no había detección de fuente de neutrones. No es que no había neutrones, pero había muy bajo, así que estábamos justo al límite. Después de 1 año y medio, la fuente propia de neutrones era muy baja. Bueno, pero pudimos poner a crítico, hicimos todas las mediciones, demostramos que los sistemas de seguridad funcionaban tan bien como antes del incidente, y después teníamos que ir aumentando la potencia y demostrando que todas las mediciones iban bien, primero al 10%, o sea que ni siquiera generábamos energía, pero no la vendíamos al sistema porque hasta el 30% no nos podemos conectar en el sistema eléctrico. Después nos autorizaron al 40%, después esta bajada que ven acá es para volver a observar en ciertas posiciones que no había modificación. Por ejemplo, había mucho temor en el toroide, que si se rompía el toroide no podía tomar el agua, entonces tuvimos que volver al reactor, y así es como logramos en el año 90 volver a poner en funcionamiento esta maravillosa central. El 24 de junio va a cumplir 48 años de operación comercial, o sea que hace más de 30 años que está funcionando y muchos accidentes ni incidentes volvió a tener. Bueno,
También había una época para los muy jóvenes, anotá, así la memoria de corto plazo, ¿no? Pero dentro de 20 años te va a acordar lo que dije. Había una época de hiperinflación. En el año 89, fue cuando además cambió el gobierno de Alfonsín Amén, hubo una época de gran hiperinflación. Así que nosotros estábamos adentro, cobrábamos cada 15 días, no sabíamos muy bien lo que pasaba afuera, pero digamos el entorno no ayudaba mucho, digamos, a que uno pueda reparar, y además había mucha presión para que Atucha vuelva a funcionar. Después hubo toda una campaña, después vamos a ver, de que la cosa pública no funciona. Esto porque lo tenemos nosotros y nos tienen los privados. Si hubiesen tenido los privados, esto iba a funcionar. Por supuesto, los sectores antinucleares empezaron a florecer. En el 86 estuvo Chernobyl y eso obviamente proporcionaba más elementos. Grupos multinacionales exteriores no querían plan nuclear argentino, menos un desarrollo propio. ¿Siguen hoy con eso? Algo todavía de presión tenemos. Nosotros creemos que ya Siemens después se retiró del negocio nuclear, ya tenía pensado, digamos, como estrategia irse de la actividad nuclear en el mundo, y eso no nos ayudaba. O sea, eso obviamente Siemens también quería su prestigio, no quería quedar pegado a la situación de un reactor, y por eso presionaba para que no arranque. En realidad era eso, porque haber tomado la propuesta de Siemens, hacerlo más de 3 años, era inviable, digamos, era no volver a arrancar Atucha 1, era la muerte de función de Atucha 2 y quedaba en Embalse, y cuando se terminaba en Embalse se terminaba la actividad, y hay que ver, porque digamos, como escala un reactor solo al sector nuclear, iba a ser dificultoso. ¿Qué aprendimos? Y la gestión de las negociaciones involucradas en la reparación de gran magnitud o montajes. Tuvimos que, eso como enseñanza, después en Atucha 2, tomamos la responsabilidad de montar el reactor nosotros. Mucha de la gente que pasó por Atucha 1 y terminar el diseño. ¿No estaba terminado el diseño? Poder hacer diagnósticos de las fallas, o sea, todo un sistema que no había, digamos, de desarrollar, de interpretar, de saber, de entender, que uno, por más que sea solamente el operador, tiene que saber del diseño. Uno no puede operar algo. Yo ahora, digamos, abro mi coche, no entiendo nada, no sé ni dónde está el motor, y eso la verdad que me preocupa, porque el día que me quede en la ruta, antes por lo menos me metía la mano en algo, pero ahora, digamos, es difícil. Uno no mete la computadora en la concesionaria, no sabe la falla. Bueno, esto es importante, uno sabe dónde están las fallas y qué hay que hacer, y de hecho, después que nos quedamos sin el diseñador tanto para Atucha 1 como para Atucha 2, creo que los que más sabemos de reactores de este tipo somos nosotros. Y además la capacidad de ingeniería de desarrollar herramientas, manipularlas, en fin, toda una actividad que después se puede desparramar en otras actividades. Esto es interesante, digamos, para que veamos lo de la opinión pública. Hoy que hablábamos de la nata, bueno, lo arreglamos con alambre. Por lo menos creo que lo arreglamos bien porque sigue funcionando, digamos, con alambre, pero de buena calidad. Bueno, algunas cosas que tenemos para el futuro, porque no es todo historia. Creo que ahí, por eso puse de la adolescencia a la adultez, creo que aprendimos cosas para hacer nosotros mismos.
Las piletas de Atucha 1 se están acabando y tenemos un proyecto de extender la vida de Atucha 1, 20 años más. Para eso necesitamos lugar de los combustibles. Y hicimos, creo que ahora en julio, creo que empieza a funcionar el almacenamiento en seco de combustibles gastados, todos con empresas del sector y nacional, nada de extranjero. Estamos por hacer una pileta para Atucha 2, también ya sabíamos, que tenía 8 o 10 años de vida, así que también un nuevo concepto, y eso veamos un poco los valores, parecen poco en relación de otros proyectos, pero para nosotros es muy importante. Como dije, la extensión de vida de Atucha 1, estamos pensando en 30 meses, una cosa así, unos 2.000 empleos, extenderle la vida por 20 años más de operación, que comenzará esta actividad en el año 24. Apoyamos el CAREN, un reactor que si bien el diseño y la construcción lo está llevando la CONEA, nosotros aportamos nuestro expertise en todo lo que sea, todo lo que la CONEA necesite. Atucha 3, que es un reactor, un cambio tecnológico importante para nosotros porque va a ser de agua liviana y uranio enriquecido, es un reactor con China. Hemos firmado ya el contrato, digamos, técnico comercial. Tenemos que cumplir unas condiciones, esperamos ponerlo activo a fin de año o antes de fin de año, y a fin de año ya empezar a trabajar firmemente, poner unas 500 personas en el obrador, que va a estar al lado de Atucha 1, Atucha 2. Y queremos recuperar, después de la experiencia de haber extendido la vida útil de embalse, hacer un reactor en el cual nosotros llamamos el Proyecto Nacional. Tenemos la tecnología de un CANDU en nuestro poder y queremos hacer un reactor totalmente diseñado en Argentina. Pensamos que podemos localizar el 70% más aproximadamente de ese reactor acá, con ingeniería propia, muy poco de afuera. Pasaría algunos videos para que vean un poco lo que estábamos hablando, digamos. A ver si... Sí, el 1, así... Duran poquito, 2 o 3 minutos cada uno. No sé cómo ando de tiempo. Podemos decir que es la primera vez que se va a mostrar... No, ahí, estamos acá. No se fue nadie. Bueno, esta es la máquina de carga. Y acá estamos viendo, esto es uno de los canales, se posiciona en el canal. El combustible tiene una parte obviamente activa, después tiene como un cuerpo de relleno para los 10 metros, después un taponcito con un tornillo. Entonces lo que hace la máquina es desatornillar, saca el combustible se vacía, primer punto. O sea, vaciamos el canal para después poder hacer alguna actividad dentro del reactor. El número 2. Una vez sacado el combustible, obviamente también se pone un tornillo, digamos, se saca el tapón para que no quedara, se saca esa tuerca. Eso está soldado porque es lo que aguanta la presión. Hay una máquina, esto es Atucha 2 en realidad, porque también tenemos algún problema. Bueno, y ahora se saca el canal. O sea, de nuevo esa botella que yo decía que era verde, se va sacando el canal. O sea que esa posición está totalmente vacía. Entonces podemos entrar con algo, por más que todavía está sobre la tapa del reactor, el agujerito de 10 centímetros. Hay que sacar, depende de lo que quiero hacer, reparar o solamente inspeccionar. Como tengo que meter una cámara, tengo que meter luces en otra, tengo que mantener una herramienta, en fin, depende de eso, tengo que ver la estrategia de cuántos canales vacíos tengo que realizar para hacer alguna maniobra dentro del reactor. Sí, la siguiente.
Bueno, acá se ve que se está metiendo la capa. Por ejemplo, eso es un tubo doblado, ¿no? La mímica. Eso es... perdón. Sí, el rojo está pandeado, es un tubo tubería. Sí. Por un lado entra la cámara, por otro lado está entrando la luz, como ven esas las lamparitas, pasa muy rápido, pero entonces una es una cámara, otra es la lámpara, estamos a 10 metros aproximadamente de profundidad, tenemos que cortar eso para sacarlo, así que hay una herramienta para cortar eso que está pandeado y después sacarlo por ese agujero. La que sigue. Todo esto con desarrollo propio, ¿no? O sea, todas las herramientas, todo eso se desarrolló en la central, se construyó, digamos, en talleres en Conoar o en otros lados, pero bueno, esto es, uno lo mantiene, el otro, como ven, lo corta, lo que está allá es la iluminación, la cámara obviamente está del lado frontal, ahí lo están cortando para que se destense, digamos, y después sacarlo. Eso es un contenedor, lo vamos a ver en una filmación vieja. Bueno, todas estas cosas que ven es lo que se hace actualmente, se está haciendo en Atucha 2, porque está sucediendo eso, encontramos tubos pandeados y tenemos que cambiarlos, o sea, cambiamos hasta el diseño. Y creo que hay una más, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, que es la otra vista de cómo se pandea y cómo se corta y cómo se saca. Como insisto, todo es de desarrollo nacional ahora. Desarrollo de la herramienta, fabricación de la herramienta. Todo esto lo aprendimos de ese año 88, de esa experiencia del año 88. Eso se mete dentro del contenedor, el contenedor después se va y se lleva eso como un residuo. Después hay que tratarlo. Hubo un cambio de diseño hecho por los alemanes de Atucha 1 a Atucha 2, pero igual, como vemos, falló, así que tuvimos que volver a un diseño original nuestro de Atucha 1, que es lo que estamos haciendo, que es en vez de punto fijo abajo y móvil arriba que propusieron los alemanes, estamos construyendo cosas con resorte, que es lo que más o menos está funcionando desde hace mucho tiempo. Bien, y la última, así que aguanten un poquito más. Pasamos la otra película. Si bien esto es la parada del 2001, bueno, esto es el reactor de Atucha 1, ahí se ve el Juliá. Por eso podemos bajar un poco el volumen, ¿no? ¿Se puede bajar el volumen un poquito? Eso, como ven los folios, y se van llevando con el Juliá o esa herramienta o un manipulador parecido, las chapitas por chapita, cosa por cosa. Un trabajo. Esto es una procesadora de folio, también invento Nakam Pop, digamos, porque esto fue en los talleres de Atucha. Cómo ese folio que se iba cayendo se lo va procesando y se lo va destruyendo y se hace partículas más chicas. Bueno, esto es agarrar la chapa más gruesa, la del moderador, y llevarlo a un lugar donde haga un sacabocado, como el famoso sacabocado, digamos, para los cinturones. Bueno, entonces hacerlo más chiquito para después ponerlo en un contenedor. Eso es lo que vamos a ver. Se agarró la chapa. Se la lleva. Y se va haciendo el sacabocado y los pedacitos se van cayendo en el contenedor que después se va a sacar.
ahí está el sacabocado que ahora sale. Eso es una aspiradora, a ver, así sube. Con una fuerza impulsora bastante importante porque tiene que ir más de 12, 14 metros, digamos, ¿no? Así que no sé si ven las partículas que van subiendo con la aspiradora. Lo que ven más, el agujerito que ven ahí es el plenum inferior, o sea, ahí va encastrado el canal. Bueno, todo eso había que limpiarlo, ¿no? Con una paciencia franciscana prácticamente. Creo, si no me equivoco, la bomba la hizo INVAP, ¿no? La aspiradora, ¿la había hecho INVAP? El diseño es... Era el INVAP, ¿no? Pero, digamos, tuvo muchas dificultades para que funcione. Piensen la altura, digamos, que tiene. Bueno, y de todos esos folios y todo eso que veían, había que limpiar todo, así que así quedó, por lo menos esa zona, digamos. Mostramos la parte buena. La otra no, por supuesto. Pero, digamos, piensen, ¿no? Todas esas chapitas y la aspiradora y las cosas, bueno, todo eso hay que limpiarlo, o hubo que limpiarlo y dejarlo en condiciones para volver a arrancar. Si no, la autoridad no nos dejaba. Bueno, la cámara se va alejando y piensen por eso. ¿Dónde trabaja estas herramientas si sale por un agujerito y se tiene que meter por un agujerito de 10 centímetros? Nada más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha? Se escucha. Muchas gracias, Jorge. Aclaro que creo que es la primera vez que se muestra esto en público. Bueno, solo porque son ustedes, lo pueden ver. Bueno, gracias, espectacular. Un orgullo también enorme que nuestro país haya hecho semejante trabajo. Así que bueno, empezamos con las preguntas. Voy a empezar yo si les parece y si no también, porque no queda otra. Mi intriga es, después de todos estos trabajos, con todo en contra, en un principio parecía estar todo en contra, que nadie apostaba 2 pesos porque se vuelva a poner en marcha Atucha 1, lo lograron. No voy a hacer una pregunta técnica, sino tengo más una inquietud sobre cómo fue el momento en que volvieron a poner a crítico el reactor después de semejante trabajo. ¿Cómo fue la sala de control? ¿Cómo fue la planta en ese momento? Todavía tengo, si me habilitas. La verdad que fue una emoción increíble porque las condiciones eran totalmente adversas. Como dije, no es que arrancamos con todos los combustibles, todo limpito, todo bueno, como si fuese el reactor por primera vez. Casi no había fuente de neutrones, digamos, había una pequeña fuente de neutrones, casi no había detección de fuente de neutrones. Así que teníamos que verificar que los cálculos que habíamos hecho todo el grupo de física más o menos eran correctos, convencer a la autoridad regulatoria. Así que fue una felicidad comparable a la criticidad de Embalse y de Atucha 2. Por suerte viví las 3 cosas. Bien. José Luis, ¿querés consultar algo? ¿Querés aportar algo?
comentario sobre la puesta a crítico del reactor. Hay que acordarse que el lenguaje de los físicos es muy distinto al de los médicos. Cuando el médico dice el paciente está crítico es porque uno está para irse. En cambio, cuando el físico dice el reactor está crítico es que arranca. Es comparable al nacimiento de un bebé. Y de hecho, aún hoy se hace un certificado de nacimiento que firma el físico de turno. Ya no tenemos ahora instrumentos con papel. Pero para la criticidad Atucha 2 pusimos uno a propósito para que el físico lo pudiera firmar. Es un momento que solo lo sabe el que estuvo en la sala. Impresionante. Alejandro, ¿querés decir algo? Edgardo, ¿quieren consultar algo? Hay un micrófono. Está todo pensado acá. El comentario nomás es que me ha resultado realmente asombroso. Todos lo vivimos. Yo, en el momento que se estaba dando la reparación, yo justo creo había terminado la carrera acá, como ingeniero electricista, y estábamos viviendo muy de cerca, los que estudiábamos precisamente esa disciplina, lo que estaba ocurriendo con la crisis energética y bueno, al tanto de la salida de servicio de Atucha, y al tanto también de cómo se iba consolidando la idea de hacer la reparación acá, y que por supuesto no somos como electricistas de la especialidad en forma directa, pero sí estamos muy vinculados, por supuesto, a una planta de generación eléctrica, ¿no? Lo vivimos con orgullo, y ahora a la distancia, nunca había visto estas imágenes, ¿no? Y realmente me resultó atrapante, viéndolo a la distancia en el tiempo, y pensar cómo lograron implementar esto, y en definitiva cómo fue luego que tuvieron que volver a resolver, situaciones similares, cómo la tecnología cambió, evolucionó y favoreció para que hoy eso mismo pueda ejecutarse de una manera quizás más segura y eficiente, ¿no? Realmente hoy colocar una cámara por un orificio de 10 centímetros, bajar a 10 metros y demás, no resultaría, excepto, sí, por supuesto, por el hecho de que estamos entrando en una zona, que tiene contaminación, contaminación radiactiva, ¿no? Pero más allá de esas cuestiones así de compatibilidad de funcionamiento, uno imagina más o menos como diría, dentro de las tecnologías habituales. Me asombra realmente que hayan podido resolver eso en ese momento y con las tecnologías disponibles. Me gustaría un par de palabras alguna reflexión respecto a qué nuevas posibilidades se presentan hoy en relación a hacer ese tipo de acciones, en relación a lo que, a los recursos que contaban en el año 89, ¿no? A ver, primero que había un desconocimiento total de lo que era el reactor, así que entonces era difícil el tema así del diseño y si iba a funcionar las cosas. Segundo, había mucha gente que, es increíble, me hizo acordar algo Facundo. La gente, por ejemplo, del taller mecánico, no estaban acá, ¿no? Pero en serio, lo de la palita con la escobita, ¿no? Parece increíble, a 10 metros, alguien dijo eso, una palita en la escobita, y decir, vos me estás cargando. Hoy bueno, la aspiradora, todo eso funciona y parece mucho más eficiente que la palita. Pero la resolución inmediata de tener que hacer una palita con una escobita que vaya tirando y lo vaya poniendo, ¿no? Parece muy sencilla. A veces lo simple es lo hermoso, digamos, sí. Y es la onda. Hoy hay otras tecnologías, por ejemplo, el Juliá, vos viste lo que es, eran engranajes, yo no lo mostré en detalle, pero son varillas que se mueven con topes. Oye, con la electrónica te resuelve un montón de esas cosas, claro. Digamos. Así que eso es superador, y tenemos además 30 años de experiencia, o sea, creamos un grupo de robótica especialmente para eso, digamos, el desarrollo es importante, digamos, en ese sentido, pero en ese momento, nada,
Era ver cómo salíamos de esa situación. Sí, sí, realmente apasionante me resultó ver esto. No, una reflexión también de los pioneros, ¿no? De las cuestiones cuando uno trabaja en el borde del conocimiento. Estas cosas no las aprendieron en la universidad, se aprendieron en ese momento. Y con todas las tecnologías nuevas, seguramente que si uno sigue trabajando en desarrollo, y le pasarán cosas nuevas. Así es. Y ahí estarás aprendiendo y así estás en la frontera, ¿no? Creo que son las cosas que vivimos los países que tuvimos esa voluntad, esa vocación de desarrollarse, ¿no? Bien, Vas a acoplar. Vas a acoplar. Apaga uno de los dos. gracias. Se nota que aprendieron de tecnología. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? No sé si se lo tiro, Alvin. No, eso es local. No, no vale, los locales... No está preparado esto, ¿no? Yo por ahí no tengo un comentario, una pregunta técnica para hacer, pero sí una pregunta de verdad, lo estuve pensando mientras hablaba. Primero que nada, la verdad es que, bueno, obviamente felicidades por la ponencia. Te conozco ya hace muchos años, nunca te había visto en tu faceta de profesor. La verdad, No, mucho, eso ya... y muy buena. Pero no, mientras vos hablabas, Jorge, pensaba una cosa. Igual al principio de tu presentación dijiste que por ahí como las cosas, o en cierta manera el presente termina siendo como un loop. Ya hablabas de un poco de la realidad de esa época, y pensándolo un poco cómo es la realidad actual, donde tenemos los desafíos que se nos presentan a nosotros los jóvenes, y donde la verdad que, y sobre todo los estudiantes, vemos por ahí este comentario de que nos dicen de que, bueno, no sirve, nos tenemos que ir del país, las salidas están en 6, etc. Y bueno, y nosotros nos enfrentamos a ese desafío sobre qué vamos a hacer en el futuro. Tanto los que están estudiando como los que ya estamos insertos en el mundo laboral. Pero me pregunto, tu equipo de trabajo en ese momento, con toda la adversidad que tenían, donde el mismo diseñador de la planta decía esto no se puede arreglar, o lo que ustedes están haciendo no va a funcionar, más todo el contexto sociopolítico de ese momento, ¿cuál era el ánimo de ustedes, del equipo de trabajo de ustedes? Mirá, me acuerdo en esa época eran muchachos jóvenes, así como Lucho, Teto, ¿no? Y otros tantos muchachos así de NASA, jóvenes que están hoy. Pero ¿cuál era el ánimo que tenían ustedes sabiendo que se enfrentaban en cierta manera, si me permití ponerme filosófico, se enfrentaban a lo imposible con toda la adversidad fuera de la planta y también dentro, con el reactor y con el diseñador que le decían esto es casi imposible? ¿Cómo lo veían ustedes, jóvenes? ¿Cuál era el ánimo que tenían ustedes frente a eso, ¿no? Eso siempre me llamó mucho la atención. Yo creo que hay dos etapas. La primera, digamos, de desconcierto total por lo que estaba pasando, digamos, cuando empezamos a inspeccionar. Creo que es muy importante el liderazgo. Y estaba la persona, digamos, justa. Yo tengo un gran respeto por el que era el gerente, que es Duarte, que lamentablemente se fue a Canadá después. No siguió importando, que tuvo la capacidad de organización, eso que parece un organigrama muy simple, para que piensen en una mesa de trabajo que éramos 60, 70 personas, discutiendo cómo salir de esa situación. Me parece que hubo un antes y un después cuando se decidió poner a Siemens del costado, digamos. Siempre era el asesor y fue el diseñador, y teníamos que ir a los planos y pedirle cosas a Siemens. Eso, no existe eso de que te echo y... Pero una vez que tomó la decisión Duarte y convenció sobre todo a EMA y a la dirección de la comunidad que lo íbamos a hacer nosotros, creo que como se dice comúnmente, se afilaron los patitos, toda la gente se puso a trabajar desde el 1 hasta el más bajo,
como insisto, venía gente con propuestas esta de la palita del taller mecánico, alguien que era el soldador, no sé, alguien así, propuso eso. Y viste, en principio los grandes ingenieros lo miraban desconcertados. ¿Qué me estaba diciendo de una palita? Bueno, sirvió para resolver por lo menos la coyuntura hasta que se hacía cosa. Y eso que se iba resolviendo y los temas se iban resolviendo, te da el ánimo de seguir para adelante, digamos, ¿no? Había un gran impulso de hacerlo. Por eso son diferentes etapas. Metido dentro de ese despelote, el afuera casi no existía. Existía cuando uno llegaba a casa y, bueno, nada, prendía la televisión o le contaba a la gente que estaba muy cerca, bueno, lo que estaba pasando. Pero adentro es como cuando montamos Atucha 2, ¿no? Estábamos ahí horas y horas y, bueno, nada, hasta que no salía, no salíamos, digamos. Así que ahí, bueno, y el arranque y después ya la solución, sí, fue importante. Hola, sí. Un comentario que es muy ligado con lo que acaba de preguntar él, y es lo que le falta a esta charla. Le falta una foto de ustedes en ese momento, para que los chicos vean que no eran mucho más grandes que ellos ahora, ¿no? Es decir, creo que la juventud de ustedes tuvo mucho que ver con eso. Es decir, no sé si la gente, no sé si a nuestra edad, bueno, salvo José Luis, que se le anima a eso y demás, pero creo que el hecho de tener los años que tenía en ese momento tuvo mucho que ver con estas capacidades de entregarlo y de jugarse y de saber que se puede. Y bueno, eso es lo que están para eso están los chicos ahora, ¿no? Pero ahí había el legado gente, que le dejas. Coincido parcialmente, digamos. Eso, la mano de obra o lo del diseño, pero sin una clara visión de los que dirigen. O sea, estaba Emma, que estuvo de acuerdo, Emma Pérez Ferreira, estaba Murmis, que no lo nombré, pero que era el director de centrales nucleares y empujó y tenía su edad, había participado en las cosas de diseño, digamos, de Atucha 1. Sin esa gente que tenía claro y que tenía contacto y que empujó, tampoco. O sea, yo creo que la combinación de cosas, no es ni joven ni viejo, es un equipo que empezó a tener por alguien, por eso digo lo del liderazgo, y dice, bueno, vamos por acá, y eso fue la alineación y se hizo. Yo que fui parte de esa historia, te quiero agradecer porque había cosas que las tenía olvidadas, como por ejemplo la noche que llegó el combustible a la casa de piletas, que estaba Gabriel Ruggirelo, estaba José Luis Zanetti, por protección radiológica estaba yo. Eso no lo sabía, ¿ves? Sí. La próxima charla dentro de 20 años lo voy a ver. Y en esos momentos tenía 30 años, pero sí era un equipo, era el equipo nuclear y teníamos todo puesta la camiseta. Tirábamos todos para el mismo lado. Las 3 de la mañana. Por eso dije, a las 3 de la mañana. Por eso te agradezco, Jorge, la presentación y nada, gracias. Gracias, Pablo. ¿Alguna pregunta de la no primera fila? No. Ahí el de atrás de todo no, porque ese hace preguntas maliciosas. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, no solo por la ponencia, sino por todo lo que se ha hecho con este proyecto y con los demás, que nada, me resulta realmente es un orgullo. Y mi pregunta iba sobre todo a saber, o me intrigaba, cómo fue la repercusión en el mundo, sobre todo en el sector, luego de ver que nada, que con el desarrollo nacional, con todo el entorno tirando en contra y habiendo superado lo insuperable, nada, logramos, bueno, me apropié, se logró vencer o superar esta barrera que parecía en una tecnología que en ese momento manejan pocos países, e incluso, por lo que interpreto yo, habiendo superado a empresas como Siemens, que bueno, eran la vanguardia en ese momento. ¿Cómo fue la repercusión en el sector y en el resto de los países luego de la hazaña? Bueno, hay una anécdota, la iba a contar, me olvidé de contar.
el director general del organismo era un sueco llamado Hans Blix, y vino a Argentina ya cuando habíamos arrancado, y prácticamente trajo la carta de Siemens, ¿no? Se reúne con las máximas autoridades, entre ellos Duarte, que era el gerente, y le vomita, digamos, lo que Siemens venía diciendo, que era una barbaridad, que habíamos arrancado, etc. Y Duarte lo mira, pensemos que es un prócer, es como, no sé, hoy hablar del Papa Francisco, pero del sector nuclear, digamos. Y aparte Hans Blix, sueco, digamos, era un monumento. Y lo mira y le dice, pero señor, usted tendría que representar a toda la actividad y no a una empresa. Y usted me está recitando una empresa. Hans Blix se cayó, le dio la mano y se fue. Porque es así, digamos, ¿no? Hay los que aceptan que le digan eso y dicen, perdóneme, y los que no aceptamos que nos digan eso y tratamos de hacer las cosas para el país, ¿no? Lu, vos estás como llevando el micrófono. Al lado de Fer, vos querías hacer una pregunta. No, Alejandro no. En el medio, Lu. No, ahí. Por ahí. Sin miedo. El miedo es la respuesta. El miedo no es la pregunta, es la respuesta. Bueno, gracias por la charla, está muy buena. En el libro vos contás que vino una delegación de la IAEA y que les dio unas devoluciones muy positivas y que incluso les dijo que esto iba a servir para en el mundo aprender a partir de la experiencia. ¿Eso se publicó o no se publicó en la IAEA? ¿Qué pasó después? La verdad que no sé, creo que no, pero diría que derivado de eso, digamos, esa experiencia termina en Atucha 2, algún día vamos a contar entonces la experiencia de Atucha 2, y formamos parte de un grupo, el señor con algunos representantes, de lo que era terminar una central sin el diseñador, ¿no? O sea que como colofón de eso, por ahí, no en ese momento, pero sí después, toda esa experiencia se virtió en el organismo y fue tomado por otros sectores de centrales que inclusive estaban también paralizadas, digamos. Y creo que también fue un primer ejemplo. Me acuerdo que en una reunión esta del Guano lo convencí de ir a Toronto y explicar justo la terminación de Atucha 2 y todos los operadores de centrales nucleares, porque era una reunión bianual de todos los operadores, quedaron sorprendidos de la capacidad de terminar Atucha 2 también en esas condiciones, digamos, ¿no? De unir ese mecanismo. Así que creo que cierra ahí, más que en el momento instantáneo, por más que se podría haber formado algún grupo, alguna recomendación. Eso creo que es la terminación, o bueno, que de hecho hoy continúa, ¿no? Porque se ha formado un grupo que se llama el Grupo de Viena, justamente que va a tener toda una actividad en el nuevo renacer de la actividad nuclear, que de nuevo está en la agenda. Bien, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Por ahí el compañero? No acepto. Gracias, Lu. Buenas noches a todos. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Creo que es de gran valor en el posgrado que una charla de esta magnitud se lleve a cabo. Quería consultarle que usted comentó que la solución alemana era vaciar todos los combustibles del reactor. Quería saber por qué no se podía llevar eso a cabo, además del tiempo, si había algún otro inconveniente o cuál fue la razón por la que esa no era una opción viable. Después quería consultarle si en algún momento Siemens termina asumiendo el error de diseño dentro de Atucha 1. Muchas gracias. A ver, obviamente los PWR, digamos, la solución de Siemens fue copiar de alguna manera lo que estaban haciendo con los PWR. Cuando se para un reactor PWR, se tiene que cambiar el combustible, sí está
en el diseño, sacar la tapa, zapar los instrumentos, modificar los combustibles, pero no hay los movimientos que tendríamos que hacer nosotros, o sea, eso dura 30 días. Digamos. Acá hacer todo eso era, como dije, un año de vaciar, X tiempo, cuando X era muy X, porque nadie ponía una firma, digamos, de lo que quería decir de reparar. No había garantía de la reparación, más otro año más de volver al estado de volver a poner a criticidad. Más o menos 3 años. Eso era prácticamente para nosotros la defunción de Atucha 1 y el sector nuclear. Atucha 2 no se iba a hacer. Posible, no podemos garantizar eso. Además de no poder pagarle a Siemens, no sé, el dinero que había. Por eso la solución era, más que nada, no se tomó y era inviable. Por ahí técnicamente, no podría decir, era lo más razonable, lo que aconsejaba el diseñador, no sé. En Alemania podrá, la empresa, bueno, seguramente la empresa privada hubiese cerrado el reactor y lo hubiese hecho un decommissioning, digamos, de su reactor. Nosotros no podíamos permitirnos eso. De hecho, la parte activa que fue reparar el reactor y arrancar fue de 7 meses, 8, digamos. Con eso arrancamos el reactor. Digamos, ¿no? Análisis previo, discusiones, etc. El tiempo concreto fue de 7, 8 meses contra 3 años. Esa es la primera parte. La segunda, si reconoció el error. Y yo creo que, bueno, reconoció el error en forma indirecta, digamos así, porque cambió el diseño de Atucha 2, que también, como vemos, falló en algunos puntos. Pero, digamos, y tuvo que invertir en hacer de nuevo canales, etc. Y bueno, reconoció eso, no reconoció el error, no está escrito por ahí si somos culpables del diseño, pero digamos que en forma indirecta asumió su estado de situación. Pero lo más importante, yo, como dice uno de los puntos, yo creo que ya Siemens se quería retirar, entonces le quería hacer una retirada honrosa y que no figure por ahí que Siemens, una máquina de Siemens tenía un problema grave, importante, porque es un desprestigio para toda la compañía. O sea, a pesar de las adversidades, lograron reparar el reactor en mucho menor tiempo y con mucho menor costo que lo que proponía Siemens. Sí. Interesante. Por allá, Juli. Hola, bueno, buenas noches. Primero que nada, quería agradecer también por la charla. A nosotros en Nucleoeléctrica, la primera camada de jóvenes profesionales, nos habían comentado todo el incidente de Atucha 1 y cómo se solucionó. Yo particularmente no estaba enterada de lo que había sucedido y fue como un orgullo que me pegó de golpe por todo el desarrollo nacional, bueno, de la empresa ni hablar, con lo cual estoy muy agradecida con todos ustedes, pero yo lo que quería consultar era si además, o sea, cuáles otras barreras se pusieron del mundo frente al arreglo de Atucha 1 y bueno, las complicaciones que después vinieron con Atucha 2. Es decir, Siemens les dio la espalda y los dejó a la deriva, digamos, y Estados Unidos hizo su parte. Entonces, creo que en el libro algo comentabas en el prefacio de cómo tuvieron otras barreras, pero quería saber un poco más del tema. Y además, si con toda esta problemática los alemanes pudieron dar, aunque sea parte de la documentación faltante, o fue todo muy a ciegas. Gracias. Bueno, son varios tópicos, digamos. A ver, primero, Siemens no es que se retiró totalmente, digamos, se retiró el día que teníamos que arrancar y qué sé yo, porque parte del negocio iba a seguir teniendo y de hecho sigue, digamos, cuando hay que reparar la turbina hay que llamarlo a Siemens y cuando hay que comprar algunos repuestos en el país no se va a hacer y hay que reparar a Siemens, o sea que tenemos una relación, todavía tenemos una relación, digamos. Creo que hay no sé, por ahí lo expresé, digamos, de forma muy rápido, pero
el entorno político social no ayudaba porque había, digamos, un tole-tole bastante importante fuera del ámbito de lo que era la central, digamos, ¿no? El hecho de la hiperinflación, que haya caído el gobierno antes de tiempo, el cambio de gobierno, de hecho hubo cambio de autoridades en la Comisión Nacional de Energía Atómica, la falta de dinero, la desvalorización de ese dinero, digamos, por suerte los suministros eran, suena ahora un poco parecido, pero digamos estamos en una mejor posición como nucleoeléctrica para afrontar ciertas cosas. Pero en ese momento era todo extremadamente incierto, como dije, no teníamos plata ni hasta para comprar bombitas, así que a alguien se le ocurrió el ingenio de recuperar esas bombillas para la luz. Entonces, y como vemos además, cosa que no es nueva, bueno, como lo de página 12, digamos, era un corolario, era todos los días, porque lamentablemente el que era el secretario de Energía, que estaba con la teoría que había implantado el anterior secretario de Energía, que primero era el gas, después el agua, después el carbón y por último, si había que hacer algo, era con energía nuclear. Esas eran las prioridades. Y después decirnos que por culpa de Atucha 1, porque no estaba Atucha 1, era que estaban los cortes en Buenos Aires, digamos, era una situación totalmente adversa. Ahí empezaba Greenpeace, teníamos después, de hecho, Greenpeace quiso tomar la planta. Digamos, había situaciones bastante conflictivas en ese sentido. La gente un poco se abstrayó de esa situación y lo que queríamos era reparar y que vuelva a funcionar. No solo porque, bueno, obviamente era nuestro trabajo y nuestra actividad, sino además porque realmente sentimos el sector nuclear y veíamos enfrente que teníamos que terminar Atucha 2, ¿no? Entonces, éramos conscientes, o por lo menos un sector, éramos conscientes que si se caía Atucha 1, como lo mismo que pienso ahora, si no hacemos la extensión de vida de Atucha 1 y empezamos a retroceder en eso, empezamos a perder, digamos, nuestra capacidad de participación en el mercado, de lo que se habla, y ya la empresa como empresa empieza a perder, y el sector, digamos, empieza a perder. De ahí la importancia, digamos, de todos estos proyectos. Bueno, de ahí la importancia que teníamos nosotros para que se opere, digamos, ¿no? Y se salga de esa situación. Bien. Bueno, me sumo a los agradecimientos de mis compañeras y de mis compañeros. Lo que decía Juli, creo que a todos nos habrá pasado algo parecido, que es todo lo que está vinculado con industria nacional. Estudiando hace muchos años en la Universidad Nacional nos emociona, nos entusiasma, y por más que hubiera varias generaciones, es verdad que pensar que eran jóvenes como nosotros cuando llevaron a cabo ese desafío también es muy esperanzador. Quería preguntar, luego de haber superado ese desafío y de básicamente haber logrado que el desarrollo nuclear siguiera, porque bueno, nadie puede pensar en el if, pero es muy probable que si esa solución no se hubiera encontrado y se hubiera tenido que cerrar Atucha 1, no estaríamos hablando de tantos proyectos hoy en día. ¿Cómo ha evolucionado nuestro país, cómo se ve a nuestro país desde afuera como referente en el mundo de la energía nuclear y cómo está parado hoy, cómo lo ves vos? Cuando vienen operadores, lo puede decir Fernando, porque tuvo la última reunión con gente justamente del Guano, no puedo creer lo que hacemos, porque somos una rara avis, somos operadores, pero además somos diseñadores, construimos nuestras propias herramientas y reparamos el reactor. Digamos, eso no existe en el mundo. Digamos. Generalmente, bueno, nada, el operador va, contrata, va, le hacen el suministro, tenemos el SPC que hace los servicios de inspección y reparación, y en fin, un montón de cosas. Eso no existe dentro de un operador. El operador opera y la gente piensa, bueno, va a venir alguien, lo va a reparar o me cambia esto, después me lo da y sigo. Así que somos un rara avis. Lo último que voy a decir con respecto a esto es que José Luis y yo nos queda poco carretel en la actividad, eso es la verdad, porque por más que ahora me van a decir, no, ustedes van a seguir,
Queremos que estos proyectos que hemos mostrado en carpeta se lancen, es nuestra responsabilidad, pero la responsabilidad de ustedes es terminarlos. Eso es la responsabilidad de ustedes. Tienen que agarrar la posta para eso, para que esos proyectos realmente se concreten. 2 años nos vamos a ir, 3 años nos vamos a ir. Estos proyectos son de 10 años, 1 año. No hagamos apuestas. No hagamos apuestas. Eso no está en esta sala, pero tienen que continuar con la tarea como nosotros continuamos. Fuimos jóvenes alguna vez también, como nosotros continuamos con la de los que nos precedieron, que fue la primera generación de la energía atómica. Son proyectos larguísimos y de vida muy larga. Atucha 1 tiene 50 años prácticamente funcionando y con toda alegría le vamos a extender 20. Embalse ya está para 60 y Atucha 2 nació para 60, con lo cual va a durar 90. Así que es una industria que ha venido para quedarse, se parece mucho a las represas. Somos de vida larguísima y nuestra vida biológica no ha mejorado en los últimos años mucho. Es cierto que el hombre vive más hoy que hace 100 años, pero no es para tanto. Así que es algo que debe transmitirse y alguien debe continuar con esa llama de entusiasmo. Semejante responsabilidad les tiraron, ¿eh? No, vos también. No, allá. Tenemos a Tadeo. Allá. Allá, bueno, No, la allá señal no. es allá. Tadeo, por favor. No sé si hay un Bueno, acá micrófono. sí. El que tiene el micrófono ahora, ahí hay uno que tiene el Lionel, micrófono, adelante. aprovechemos. Bueno, aprovecho. Bueno, como me sumo al agradecimiento generalizado, porque la verdad estuvo bárbara la charla y son esas cosas que verlas y escucharlas de primera mano tiene un valor agregado inmenso. Mi consulta era respecto de la parte que se habló al principio del material del canal y demás, que se notaba el óxido y una superficie como desprendimiento como de granos de arroz y demás. Si más allá de que cuando se hicieron los cambios en la base y demás para el tema del pan y demás, si se cambiaron los materiales o no para evitar el tema de la corrosión, por un lado, y por otro lado, si es necesario cada determinado tiempo hacer una limpieza de la base, como se veía en los videos, que era de 2001, y bueno, la otra reparación había sido en el 88. Lo del 2001 porque no se terminó en realidad de la limpieza total de todas las zonas y se termina en el 2001. O sea que no es que se cambió los materiales. Hay algo que no, ya que está, no dije, y eso hay que tenerlo en cuenta cuando uno diseña, ¿no? Con la medición del CRIP, que Gabriel tuvo mucho que ver cómo se midió. La hipótesis alemana era que el crecimiento era lineal del CRIP y por lo tanto el canal se iba a estirar linealmente, digamos, con el tiempo. Y lo que descubrimos después de los 10 años, también en el desarrollo, es que después de los 10 años el crecimiento es exponencial, o sea, primero lineal y después exponencial, de ese material. Y de ahí hubo cambios de material. O sea que los canales actuales de Atucha tienen un cambio de material. No fue la solución definitiva. Vieron algunos canales que tienen también algún crecimiento mayor de lo esperado. Por lo tanto, va a haber que haber nuevos cambios de materiales, y eso es la tecnología, digamos, ¿no? Lo que pasa es que ahora estamos preparados para inspeccionar, medir, ver y anticiparnos, digamos, a los temas. Así que cuando diseñen, piensen que no es para siempre ni es la verdad absoluta, uno hace hipótesis, esas hipótesis se tienen que poner constantemente en tensión para ver si es verdad. De ahí viene que no existe eso de que lo fabriqué para 30 años y no se va a romper nunca va a pasar nada. Eso no es verdad, te lo puedo asegurar.
Muchas gracias. Si quieren hacemos la última porque nos van a echar. Sí. Tenemos dos últimas. No sé si seguirá habiendo sanguchito de miga afuera. Vos te comiste unos cuantos. Yo sí me empujé varios, sí. Bueno, gracias por todo. La verdad que estuvo impecable la charla. Y si me permitís, más que una consulta, es comentarles a ustedes también cómo se vive desde adentro hoy en día todo esto que pasó. Tengo el orgullo de pertenecer a Instrumentación y Control y Robótica. Y todo esto que comentás sigue vigente. Está ese fuego de la pasión todavía sobre el sector. Se transmite de generación en generación. Yo hace 10 años estoy en la central y desde el día 1 que escucho estas historias, que nos van comentando, o cuando, no sé, veíamos a Ramón, mirá, él era el que hizo tal cosa, o cuando el ingeniero Arenas, él hizo tal otra. Y cuando tuvimos que intervenir a Atucha 2, que bajamos las herramientas de nuevo para revisarlas y ponerlas a punto para utilizarlas de nuevo, ha llegado al llanto de mucha gente volver a tocar eso, volver a repararlo y que vuelva a funcionar y que nos dé otro orgullo más. Así que bueno, nada, eso es un poco comentar cómo se vive hoy en día. Así que bueno, nada, gracias por todo y por la espectacular charla. Lo único que quiero decir respecto de eso es que el directorio de Nucleoeléctrica está realmente emocionado y de lo que la gente está haciendo en Atucha 2, digamos, y totalmente tienen nuestro apoyo. Bueno, Tadeo es compañero de Nucleoeléctrica y aparte está haciendo el posgrado en energía nuclear. Bueno, la última por allá. Tenés la presión de hacer la última pregunta, así que tranquilo. Ahora sí. Bueno, en primer lugar, de vuelta, muchísimas gracias por todas las historias contadas. Es un privilegio haber escuchado en forma directa el testimonio de uno de los integrantes de semejante proeza, y es un orgullo que haya ocurrido aquí, en nuestro país. Ahora, ya con la mirada puesta en el futuro y en las generaciones que vienen, quería preguntarle qué opinión le merece o ¿qué posición cree usted que tiene Argentina en la participación de nuevos proyectos para la región, ya directamente, o las comunidades más necesitadas del mundo en general? Mirá, yo creo que en el sector nuclear nos respetan mucho. Algunos, como los españoles, se les cae un lagrimón, vienen acá y dicen, ustedes van a seguir con energía nuclear, tienen proyectos. Nosotros el único proyecto que tenemos es desmantelar las centrales. Así que me parece que tenemos una posición privilegiada en el mundo y especialmente en Latinoamérica. No creo que por lo menos en el momento más o menos inmediato, haya otro país de Latinoamérica que tenga otra central, salvo los brasileños que tienen que terminar Angra 3. Atucha 3 también lo pueden venir a ayudar a terminar. Tienen que terminar Angra 3, creo que están en el camino, espero que estén en el camino de realmente de hacerlo. Y bueno, nada, así que en América Latina siempre somos una consulta de chilenos, de uruguayos, digamos, ligados al sector nuclear. Con orgullo digo que alguna vez Evo Morales pasó por Atucha 2 para ver si qué cosas podíamos aprender y ayudar a nuestros hermanos bolivianos a tener también una actividad al respecto. Así que me parece que somos un foco importante, digamos, y tenemos un peso importante. De hecho, hoy el director general del organismo es argentino, ¿no? Y creo que se sustenta en todo lo que estamos haciendo. Bueno, nos pasamos un minuto, 2 minutos, así que bueno, muchísimas gracias de verdad, bueno, a la mesa, obviamente a Jorge, obviamente a todos y todas ustedes por haber venido, y nos vemos en 2 semanas. Sí. Así que gracias.